Este bloque de información lo abrimos para hablar específicamente no solo de expansión digital, sino también de inteligencia artificial. Por supuesto que en este bloque tenemos un invitado a que le agradecemos por supuesto la amabilidad y la deferencia para con nosotros. Vamos a hablar con el licenciado en Tecnología Educativa, Juan Pablo Neveu. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Para nosotros es una obligación porque vamos a hablar de un tema que, más allá de que hoy la mayoría de nosotros estamos en la cresta de la ola, y un tema que tiene plena vigencia, sobre todo hablábamos fuera del aire y mencionábamos con Pablo que en muchos aspectos es bastante incipiente, en otros no tanto, porque lo utilizamos a diario, a veces en algunos casos sin darnos cuenta. Es como vamos incorporando el hábito de introducirnos y tener como herramienta la inteligencia artificial, y lo utilizamos para diferentes modos. Yo supongo que si es para hablar en términos educativos, bienvenido siempre sea. Creo que nos formamos a lo largo de esto y vamos utilizándolo como una herramienta, pero que no sea sustituto o que reemplace quehaceres del razonamiento, algunas otras cuestiones que en el día a día, no hay que deshumanizar. Totalmente. Me parece que es la tarea, ¿no? Y en esa tarea los tienen ustedes ni más ni menos que como docentes y entendidos en la materia. Bueno, gracias en principio por haberme invitado, y estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que asumís y que supongo que buena parte de la audiencia también comparte con vos. Y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con no naturalizar estas prácticas un poco como pasatistas o banalizadas del uso de la inteligencia artificial generativa, y empezar a pensarlo, valga la redundancia, como un amplificador cognitivo. Es decir, nosotros podemos, tener distintas perspectivas de un mismo tema, jugando, si se quiere, con una IA generativa como Gemini, ¿sí? Como ChatGPT, Copilot, etcétera. Y podemos, transformar esto en un laboratorio cognitivo. Es decir, yo en mi caso, cuando trabajo en talleres con alumnos y alumnas, lo que hacemos a veces es trabajamos una situación problemática, la pasamos por una IA. Obviamente que hay un prompt, para la audiencia que no entiende, un prompt es un modo de comunicarnos con la IA generativa, de modo muy preciso, conciso y contextualizado. Hay que darle contexto. No puede adivinar la IA generativa cuál es tu contexto específico. No dialogamos por vos. Exactamente, exactamente. Y a partir de eso, uno puede pedirle a la IA que pase el problema por muchas metodologías de resolución de problema en paralelo, y vos después construís un conocimiento en base a esas respuestas. Pero ahí está la interacción del ser humano, o sea, de nosotros las personas, con la IA. Ahí se produce una sinergia constructiva, positiva. Claro. Por caso contrario, sería cuando yo, estudiante, tipo como era antes el Rincón del Vago, ¿no? De los que son más, que tienen algunos añitos, acá estamos por ese lado. De repente era el copiar y pegar, buscar algo para facilitarme la cuestión. Bueno, claro. Eso sí, hay estudios, hay un estudio reciente del MIT que tuvo mucha resonancia mediática, que decía justamente que disminuía ciertas habilidades cognitivas. Es decir, están las dos cuestiones, ¿no? Pero no tiene nada que ver en realidad con la herramienta, con la inteligencia, sino con el modo en que lo usamos y cómo está esto mediado pedagógica y didácticamente por un docente, por un educador, algún tipo de capacitador que habilite situaciones de aprendizaje para que esto sea una expansión cognitiva y no un reduccionismo. Es que yo creo, y en esto te doy totalmente la derecha, no porque yo sea un entendido, sino porque creo que hay una trampa en todo esto, que es lo que está sucediendo recientemente. Tutelar es hacer docencia, en términos concretos de lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Hay una trampa en este último tiempo que tiene que ver con de qué modo las empresas captaron la mayoría de la atención de un montón de gente, entre los que me incluyo también, porque si uno no es... Todavía soy inacabado en muchos aspectos, y en inteligencia artificial ni te cuento. Pero sí hay una trampita ahí porque nos introducen de una manera lúdica en esto de crear imágenes, en esto de pedirle contextos, y se va de manera, te diría que hasta un poco más profunda en ahondar en algunos temas que son bien explícitos de profesionales. Hace un tiempo nos quedábamos un poco perplejos con Pablo, casualmente, cuando escuchábamos a alguien decir que consultaba sobre determinadas situaciones de salud mental. ¿Qué me está pasando con esto? ¿Qué me está sucediendo? Entonces, como que la inteligencia le devolvía respuestas. Y me parece que ahí ya estamos hablando de otro tenor. Y en cierta forma supongo que esto depende más de una regulación legislativa, que no suceda esto, para que cualquiera no pueda tener acceso.
Digo, regular también es una tarea, me parece, Juan, ¿no? Sí, también, bueno, en Europa hay muchos avances en relación a lo normativo, ¿no? A cómo se va regulando el tema de los sesgos algorítmicos, la explicabilidad de los algoritmos para que las personas que interactúan con la IA sepan qué está pasando. Si bien ahora uno ve, ¿no?, como medio novedoso, que cuando está razonando, entre comillas, la IA nos está mostrando parte de ese proceso de razonamiento, todavía hay mucha tela, ¿no? Hay mucho discutible, ¿no?, en realidad. Hay varias cuestiones. En principio, yo lo que aconsejo en mis talleres es tener en cuenta que hay, digamos, intereses detrás de la tecnología. La tecnología, digamos, nunca es, digamos, totalmente imparcial, por así decir, ¿no?, ingenua. Hay siempre un interés de tipo comercial, corporativo. Hay sesgos cognitivos encarnados en códigos que están detrás en los algoritmos, en cómo se entrenan los datos, y sesgos humanos también, ¿sí? Esos sesgos también de quien consulta. Porque eso también se apunta mucho al sesgo que está en el algoritmo, y a veces no nos damos cuenta que también nosotros, las personas, tenemos nuestros propios sesgos, y se hace una cosa media como que se amplifica, ¿no? Sí, depende. Alguien motoriza. Claro, la forma en que se pregunta. Totalmente, la forma en que se pregunta. Y lo que yo aconsejo habitualmente es que cuando se trate de cuestiones fácticas, es decir, si yo no utilizarla ya como un buscador. Si querés un buscador, lo tenés a Google, tenés a Bing. Tratar de no utilizarla, ¿sí? Y si la vas a utilizar como un buscador, yo prefiero Gemini, porque está muy integrado, ¿sí?, a Google, ¿no?, porque forma parte de la propia corporación, es lo mismo, ¿no? claro. Tiene integrado con Gmail, con Drive, con todas las herramientas de Google, de Workspace. En ese sentido, pero no hay que utilizarla como un buscador, hay que utilizarla para pensar mejor, ¿sí?, para poder escribir mejor. Yo lo uso, por ejemplo, como un editor profesional de texto y redacto artículos para algunos medios, y después, cuando yo lo armé, lo construí, lo paso por un gem, que es como si tuvieras un Gemini personalizado para vos, que lo tengo construido como un editor con ciertas variables, y empiezan a contar redundancias, lógicas que están como mal planteadas o que se pueden mejorar, y no me cambia el texto, me hace un análisis crítico y me propone. Yo soy el que acepto o no acepto eso que me propone, ¿no? Claro, sí, Entonces siempre la mirada crítica. Y cuando se trata de alguna cuestión fáctica relacionada con una fecha, con un dato cuantitativo de un porcentaje, con un nombre propio, o con una cuestión de salud, como aludías vos, que podría ser un medicamento, un tratamiento, algún tipo de conducta que yo tengo que seguir, puedo consultarlo, entre comillas, pero siempre tengo que contrastar las fuentes. Eso siempre lo digo a mis alumnos. Nunca se queden con lo que le dice la IA generativa, porque la IA no es determinista, es probabilística. Es decir, trabaja con algoritmos por probabilidades. Nunca es como, yo doy este ejemplo, es muy loco, pero bueno. Pero sucede. Lo traigo. El ejemplo del loro, ¿no? Alguna vez todos vimos algún loro que hablaba en algún barrio, en alguna casa de una abuela, algo. ¿El loro puede aprender a hablar? La respuesta es sí, puede aprender a hablar. Ahora la pregunta es, ¿el loro sabe lo que dice cuando lo está diciendo? No. Claramente no. O suponemos que no. No. Claro. Suponemos que no, porque no hay evidencia científica de que haya conciencia sobre el lenguaje. Lo puede repetir. Claro. De tanto practicarlo lo puede repetir. Con la IA generativa, por probabilidades, construye texto, pero no es consciente como nosotros, ni menos que menos va a decir esto es una verdad. Cualquier algoritmo que vos le preguntés, lo que vos me estás diciendo es 100% verdad, te va a decir que es altamente probable, que consultes otra fuente, que se puede equivocar, que hay cierto margen de error. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si no se tienen en cuenta, ahí sí puede haber problemas interesantemente graves, le diría, ¿no? Porque si alguien se va a dejar solamente aconsejar por la IA y va a seguir ese camino en un diálogo abstraído del resto de la realidad, y puede llegar a conducirlo hacia una respuesta en un momento dado que no tenga nada que ver, puede una persona tomar una determinación o incidir en su conducta. Es que yo creo que es sumamente oportuno y necesario que permanentemente se brinden posibilidades de desarrollar capacitaciones, informarse al respecto, porque tenemos, si se quiere, a grosso modo, generalizando y de mala manera, dos formas de informarnos. Una, de manera presencial y personal, así sea en este caso a través de una conexión virtual, pero lo estás haciendo con otra persona que te está explicando los pormenores positivos y los pormenores negativos que te podés encontrar ante una determinada situación como esta. Y por otro lado, los motores de búsqueda en todo sentido, que vos lo graficabas muy bien con el ejemplo del loro, ¿no? Pero digo, muchos de nosotros nos divertimos por ver qué busca cada persona. Y cada tanto alguien se encarga de hacer un análisis de la mayor cantidad de cosas que se buscan una estadística en el motor de búsqueda de Google. Por decir un ejemplo, ¿no? Y no hablar de una enfermedad concreta, pero ponerle que
Hay gente que hasta ha buscado medias. ¿Cómo hacer para no perder el par de media? Y capaz que te salta con alguna burrada decir, no sé, cáncer de media monoparental, porque para todo le aplica la palabra. Sí, claro. Es re loco esto. Siempre va lo más disruptivo, porque es lo que vende. E impactante. Claro. Sí. Entonces digo, me parece perfecto que se dé esta posibilidad de tener un cara a cara con alguien que te va a saber guiar, por donde decir, esta es la manera positiva de abordar la temática. Por supuesto que cada uno después, si vos te enajenás de la actualidad. Sí, tener libertad de uso también, pero nada. Sí. Las fronteras entre buscadores, por así decirlo, ¿no?, y inteligencia artificial generativa son cada vez más difusas. Es decir, no es como antes que estaba como muy estructurado, decía, no, voy a un buscador que es un buscador y esto es la IA generativa. Claro. Lo cual complejiza aún mucho más, pero para resumirle hacia la audiencia, un buscador sería como un bibliotecario gigante que viene y te trae, vos buscas por palabras claves, por algo que ingresas, y te trae un montón de libros de la biblioteca y te dice, bueno, acá te los traje, te los jerarquicé primero, segundo, pero arreglátelas vos. Claro. Vos buscás, hacete cargo de lo que encontré y lo que vas a hacer con ese conocimiento. La IA generativa es distinto, construye un conocimiento cada vez que uno ingresa un prompt diferente, por probabilidad, personalizado hacia lo que vos le pedís, y es como un asesor. Si sabés promptear, sabés comunicarte bien, más allá que hay algunos prompt click que son prompt embebidos, que es lo que está viniendo. Prompt click son, haces clic en un botón y está escondido el prompt atrás. Claro. Voy a dar un ejemplo con Notebook LM, que es de Google también, y lo usan mucho los profesionales, ¿no? En el ámbito profesional, los abogados, y los estudiantes, profes inclusive. Entonces por ahí tenés un botón, voy a dar este ejemplo concreto, lo va a entender todo el mundo, dice resumir, hacer un resumen. Entonces vos tenés un documento PDF, le haces clic al botón, el prompt está embebido detrás del, ¿no?, a nivel de programación, digo, el botón, y eso es lo que está viniendo ahora. Cada vez va a haber más prompt click. Es decir, cada vez la gente va a tener que escribir menos y saber menos de prompting para hacer ciertas cosas de modo, te diría, intermedio. Si vos querés una relación más profunda, construir un conocimiento mucho más singular y que te sirva para algo útil, saber prompting, saber comunicarte, interactuar con la IA, porque no es solo la redacción, sino a veces también dar los espacios. Tal cual. Yo doy el ejemplo a veces para que se entienda la metáfora de un caballo, de un jinete y un caballo. Es decir, a veces vos podés ir arriba de un caballo como jinete, le aflojás las riendas y le dejás que te lleve porque confías que el caballo tiene experiencia y va a saber el camino, va a saber esquivar si hay alguna cueva, algo. Y a veces ajustás las riendas y le das dirección vos. Esto es un poco el arte del prompting. No es todo así hiperestructurado. Hay gente que por ahí que sobrecarga los prompts y después dice, pero mirá el resultado que me dio. Y ahí te sumo otro tema re interesante, que es que en la medida que las personas obtengan resultados de mala calidad, de un ChatGPT, de un Gemini, empieza a haber como una subestimación de todo esto, como una banalización. Lo relativiza, lo voy a usar para crear una tarjetita, un flyer, algo cortito, ¿no? Hago un tweet, pero no hago mucho más, porque esto no sirve. Porque yo otro día le pregunté y se equivocó, qué sé yo. Cuando vos entras a las versiones ya más pagas, con licencia de Gemini, ves el modelo, por ejemplo, Gemini 2.5 Pro funcionando a pleno, sin esto de los tokens, que se te agotan los tokens, claro, entonces vos no podías hacer... Lo tenés a disposición. Claro, lo tenés a disposición. Vos ves a lo que ha llegado. O sea, para que tengan una idea, ChatGPT 3.5, que fue cuando se lanzó y todo el mundo estábamos todos ahí haciendo experimentos con ChatGPT 3.5, y te decía, el modelo dispone de información solo hasta 20... Todos, sí, era muy beta. Qué macana, ¿no? ¿Cómo selecciono para no quemar? Claro, eso dice un tecnólogo importante, dice, esto es Jurassic Park. Miren cómo la velocidad, esta es otra cosa que se alteró, ¿no? La variable tiempo, sí, ¿no? Aparte de lo espacial, que ya todas las fronteras son todas mucho más difusas, la inmediatez, la velocidad, es cierto, parece historia antigua. Y cada cosa que pasa en 6 meses y quizás menos, la mirás así en perspectiva y decís, no, esto ya atrasa, ¿viste? Como, claro. Qué tema, ¿no? Y tenés otro Yo gran... compré un libro de Santiago Bilinski. Uno de los primeros. Lo sigo, sí. Y ya es viejo. Claro, totalmente. Sí, porque el tipo estaba haciendo futurología y lo que decía el libro ya pasó. Claro, ya fue parte de un libro innovador cuando lo compré, y hoy en día un libro de historia. Bien. O sea, en 9 meses. Se da la máxima de la tecnología. Hoy es nuevo, mañana es viejo. Pero, olvídate. Y tardó nada. Y a su vez, ciertos procesos, porque la tecnología construida por humanos y usada por humanos, los procesos nuestros, los cognitivos, los emocionales, los de maduración, son lentos. Entonces ahí se produce algo que es como un desencuentro entre las realidades subjetivas y la velocidad a lo que va la tecnología. Claro. Ahí tenés un problema. Yo lo que encuentro es mucho brecha, no solo a nivel tecnológico, que por ahí es más evidente en lo que es IA,
en relación, por ejemplo, a Estados Unidos, China, etcétera, que disponen la mayor cantidad de centros de datos, de servidores, qué sé yo, y nosotros en Latinoamérica y en Argentina en particular, y ni quiero decir acá en La Pampa, estamos como hiper disminuidos en el sentido de estar a la altura de los tiempos en cuanto a lo que es inteligencia artificial. Lejísimos, por una cuestión de costes. Claro, ¿no? sí. Gente hay muy capaz, ideas, hay muy buenas ideas, pero es muy caro. ¿Sí? El procesamiento del cómputo es caro. Tener todo el equipamiento y los centros de datos y la cantidad de información que necesitas para entrenar a los algoritmos, todo lo que es el aprendizaje automático, también lleva mucho tiempo, mucha data y es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? No solo digo esa brecha a nivel tecnológico, sino la brecha a nivel cognitivo. Porque, ¿qué pasa? Si esto no se aborda, no se profundiza educativamente, pasa esto que hablábamos hoy de la banalización, sí, y se están perdiendo oportunidades. Hoy en día, yo doy talleres también en una asociación barrial con gente que bastante que no tiene mucha formación en tecnología, que viene de los barrios. Y el otro día trabajábamos un tema, y no me quiero ir por las ramas, pero un tema cortito: cómo usar la IA para aprender. Es decir, cómo pedirle, por ejemplo, que sea un experto en reparación de muebles antiguos. Y vos le empezás a preguntar, ¿y me podés dar un curso semanal, 1 hora cada semana? Claro. ¿Qué materiales voy a necesitar? Y yo les empecé a enseñar algunos trucos, hay cómo promptear, y están todos estudiando cosas distintas por sí mismos. Entonces, acá cierro de mi parte con esta cuestión, ¿no? Me parece que una clave a nivel educativo es enseñar a aprender. Parece una obviedad, aprender a aprender, pero aprender a aprender implica saber cuáles son tus sesgos cognitivos, cuáles son tus fortalezas, tus dificultades. ¿Cómo organizo mi tiempo para aprender? Es decir, es mucho más que me pongo a ver un video tutorial de tanto en tanto que me llamó la atención. Claro. Aprender a aprender, ahí está la clave. Entonces ahí tenemos respuestas para darle a los chicos cuando dicen, pero ¿para qué voy a hacer esto, para hacer lo otro, si está todo en internet, toda la inteligencia artificial? ¿Qué sentido tiene estudiar toda esta cantidad de tiempo si está todo el conocimiento? Sí, está todo el conocimiento, pero ¿vos sabés aprender? Claro, qué bueno, qué interesante. Me gusta porque además, digo, tenés una gran herramienta con la que llegan todos los días a tu clase o a escucharte, que tiene que ver con un dispositivo. Claro. Hoy un móvil, cualquiera, desde el más sofisticado, por supuesto, hasta el más básico, tiene seguramente una manera de procesar cualquier app de inteligencia artificial o cualquier tema de inteligencia artificial. Hoy, hasta el más chico de nuestras generaciones, bueno, y también ese es otro tema en el que no vamos a entrar ahora, pero digo, los chicos cada vez más jóvenes utilizando una pantalla y no sabiendo qué hacer con esa pantalla más que entretenerse. Claro. Y ahí irrumpe mucho de esto, ¿no? Porque sin lugar a dudas, ellos en el ámbito de entretenerse le dan clic a todo lo que les resulta llamativo y ahí ya se van construyendo todo un ser humano nuevo con una mirada muy distinta. Y construye esto que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con el lenguaje, que van terminando y usando muchas generaciones nuevas. Y que obviamente vos planteabas recién el uso de la inteligencia artificial para aprender justamente, y creo que desde el punto de vista educativo, si hablamos del lenguaje y demás, creo que la inteligencia artificial va a cumplir un rol desde ahora en más muy, muy, muy importante. Totalmente, hay que lograr, no sé el cómo, no tengo la respuesta, ¿no? Porque también implica dinero, implica fondos, salir del modelo freemium que tienen todas las plataformas, ¿no? Es decir, cualquier cosa que vos quieras usar es freemium, es decir, te doy una parte gratuita y te termino cobrando al toque. Y es más, te entusiasmo para que quieras más, y cuando vos querés lograr cosas de más calidad te das cuenta que tenés que pagar. Entonces, yo digo, bueno, todo bien, lo entiendo, lógicas de mercado, no me pongo, son cuestiones comerciales, ganan, aparte es caro, lo decía, el poder de cómputo, digamos, tener ese poder de cómputo es caro. Pero digo, a nivel educativo, deberíamos encontrar una vuelta como sociedad para que haya IA generativa, ¿no? Para trabajar pedagógicamente para los docentes y para los estudiantes de modo gratuito. Y el modelo que sea, que me des todo el modelo, no me lo des retaseado, me des todo el poder del modelo para hacer laboratorios, para trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la educación técnico-profesional, para trabajar en las carreras de la universidad, en la facultad de económicas, en humanidades. Esto tiene un potencial inmenso para hacer investigaciones. Sí. Entonces, ya que la gente no esté tan ahí, porque yo lo que me encuentro es con alumnos, alumnas, docentes, de todo tipo, empresarios, etcétera. Cuando están con el modelo libre, gratuito, me dicen, lo que pasa, Juan Pablo, que yo venía bien, pero me pareció que me consumí los tokens y que tengo que esperar hasta mañana. Yo no tengo tiempo para esperar hasta mañana. Una limitación. Y también me da desconfianza, no sé si pagar los $20 lo que me está pidiendo, cómo es la historia, bueno, si tengo que poner mi tarjeta, si eso, bueno, hay mucha... y además que no hay una cultura. No hay una cultura de consumir. Te leí. No hay una cultura de invertir
en este tipo de cuestiones, es decir, en vez de verlo como un gasto... Para el conocimiento. Claro, para el conocimiento, es decir, esto es una inversión. Porque se gasta en todo otro tipo de pelotudeces. Internet tiene que ser gratis. Claro. Todo lo que es Una Internet cosa de tiene que ser gratis. Y Claro, no es así. No es así, no es así. Lo que yo te digo, lo que veo ahora de calidad, yo pago cada una de las licencias y tengo herramientas con las que logro muchas cosas, a nivel análisis de datos, a nivel producción de textos, bueno, a muchos niveles, sí, y estoy re contento, pero tuve que pagar. O sea, con la versión libre era muy limitante, ¿viste? Claro. Y aparte el modelo le encontraba, generaba textos como muy estereotipados, ¿viste? Que vos ya te das cuenta, esto está creado con IA generativa. Muy estandarizado todo. Era más laburo armarlo, no sé, armarlo solo que menos laburo. Digo. Hay, Juan, una realidad que inevitablemente se da, y esto viene hace muchos años y se va profundizando cada vez más. Interactuamos mucho mejor, y algunos con cierta soltura, dentro de un ámbito de una comunidad digital, y no lo hacemos tanto dentro de una comunidad real, en la que nos palpamos, en la que nos podemos dar esta interacción de hoy en día, donde seguramente vamos a tener mayor soltura y mayor tiempo de disposición para la comunidad digital que para la actual, digo. ¿Cómo hacemos ahí? Porque ahí sí la inteligencia artificial se potencia de una manera dentro de la comunidad digital que no lo puede hacer en la actualidad nuestra, ¿no? Totalmente. Hay una cuestión re interesante en lo que decís en cuanto a lo que es la virtualidad y lo presencial físico, ¿no? La diferencia, ¿no? Hay como una mirada media reduccionista en cuanto que hay cierto sector de la clase media profesional que sí se puede autoeducar, puede mirar videos, usar la IA generativa, buscar lo que no sabe, qué sé yo, se organiza sus tiempos, empieza a agendar todo y tal día tengo tal curso. Pero hay un vasto sector social que no tiene esas herramientas internas, primero que nada. No solo tiene todas las brechas para llegar a las externas, sino las internas. Y que necesita a veces de espacios de presencialidad. Porque el aprendizaje es totalmente distinto. Yo como docente, cuando estoy en los Zoom, en los Meet que hago, tengo 30, 40, 50 y más alumnos, y veo 3 con la cámara encendida, y encima estoy mirando la presentación que estoy explicando, me perdí todo el clima que había ahí. No estoy percibiendo las dudas, las miradas, los movimientos del cuerpo, toda la otra lectura predisposición que tengan a la hora de aprender. Entonces ahí hay que duplicar la apuesta en cuanto a la enseñanza. Hoy hablábamos más centrados del lado del aprendizaje, ahora del punto de vista de la enseñanza. Entonces la presencialidad en cuanto a laboratorios de IA para mostrar el poder en una pantalla grande, mostrar cosas con audio, charlar con la IA, interpelarla, cuestionarla. Hay mucho también mito y cierta mirada reduccionista con esto. Bueno, y ahora los chicos usan la IA, qué sé yo, está todo perdido, no sé qué hacemos, hay que prohibirlo, bla, bla, bla. Como una mirada, ¿viste? Como decir, media apresurada de las cosas, cancelativa, como siempre, ¿no? Media cancelativa, extrema, ¿no? Sí. Pero también he visto, les cuento, docentes que ya están trabajando con esto en el aula, incipientemente, pero lo han comenzado a trabajar, y les permiten a los estudiantes que utilicen la inteligencia artificial, pero después cuando terminan el trabajo que tienen que construir grupal por lo general, les piden que expongan ese trabajo, que lo expliquen y que validen cada una de las respuestas que dio la IA generativa, qué herramientas, cómo contrastaron fuentes, si utilizaron una o más IA, si contrastaron con Google, con alguna bibliografía, con un profesional, y ahí se ve si vos copiaste y pegaste o de repente construiste conocimiento y hubo aprendizaje significativo. Claro, porque el que razona sos vos. Exactamente. Es mucho más complejo. Eso no lo tenés que argumentar. Eso no lo puedes reemplazar. La tecnología no razona. Entonces, de vuelta está toda la cuestión en el cómo, en el proceso. Acá está lo más interesante. Y somos una sociedad, por lo general, perdón que dije somos, así como somos todos, pero es medio general la cuestión. Es amplio. Es como muy centrados en los resultados, ¿sí? Como exitista o muy focalizado en los resultados, y se descuida todo el proceso. Sería como si alguien le digo, bueno, viajá desde Ushuaia a La Quiaca, pero vos estás pensando siempre que, cuando llegue a La Quiaca lo que va a haber allá, y te estás perdiendo todo lo que hay en el viaje. Te disociaste. Claro, sí. El proceso de aprendizaje con una IA generativa o con varias es re interesante en cuanto a errores, dificultades, problemas, como oportunidad de aprendizaje. Hiper interesante. Habría que promover la creación de incipientes laboratorios digitales con la IA y otras cuestiones. También trabajar con datos, comunicar con datos es alucinante también, ¿no? Poder utilizar la IA también para jugar con eso, pero hay mucho desde el punto de vista digital. Puedes trabajar impresión 3D, realidad virtual, mucho. Realidad aplicaciones, realidad aumentada. Y después podés hasta interrelacionar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, y no se necesita en ese caso, ves, tantos fondos, pero sí se necesita tiempo para organizar esto, para pensar,
para que haya comunidad, para que se construya comunidad de personas que están más o menos en la misma sintonía y se potencien. Hay como mucha cosa fragmentaria, segmentada, ¿viste? Como pequeños héroes y personas, mujeres y hombres individuales con sus carpetas que van a una escuela por allá, otro por acá. Y está todo medio como ahí, ¿no? Como está muy de moda en un presente de este país en economía hablar de oferta y demanda, ¿no? Hay que dejar de ser oferta para transformarlo en una demanda, porque la verdad que dentro de la comunidad virtual todo el mundo somos una oferta de consumo para generar followers o para generar likes y demás, y nosotros no somos la demanda con el otro, así, che, demandémonos un poquito más para estar juntos entre nosotros, al menos juntarnos a hacer. Y además que te puede el instante, porque todo el tiempo estás ahí, y sí, hay que estar ahí en el momento. La inteligencia artificial como aliada en la escritura, por supuesto, tiene un principio y no solo es esta charla, ¿no? La semana que viene Juan va a estar dictando, por supuesto, un taller, una capacitación que se va a hacer tanto el día jueves como el día viernes 10, de 18 a 20-30 horas bajo la modalidad online vivo. Ahí recién repasábamos tu página web donde se pueden inscribir, donde pueden indagar. Ahí estamos viendo. Los precios son absolutamente accesibles. Sí. Para tener una capacitación certificada. Personalizada, exactamente. El portal de Juan es www.juanpaneveu.com.ar. También estás a cargo de un área dentro de lo que es el programa Programar, ¿verdad? En el gobierno no, estuve un tiempo. Ahora, mira, casualmente antes de entrar acá, cuestiones que se sincronizan. Me acaban de decir, que voy a trabajar también en la parte de formación docente con el Ministerio de Educación, así que también estoy contento con eso. Buenísimo. Porque he estado trabajando en el Ministerio, después me fui como independiente, como profesional independiente, y ahora de vuelta me estoy revinculando. Estamos en una primicia. La primicia, explota. No podía no venir con el famoso último momento. Así que voy a estar como en un doble rol, digamos. Por un lado voy a seguir con mis capacitaciones así más personalizadas, más para grupos más reducidos y sobre cuestiones muy específicas. Y por otro lado voy a estar dando charlas, webinar, capacitaciones presenciales, justo como me decías presencial, en el ámbito del Ministerio de Educación, lo que sería educación superior. Todo lo que es formación docente, que a mí me encanta eso. Perfecto. Genial. Buenísimo. Vamos a poner en el GLAF inteligencia artificial y achicamos la brecha de desocupación. Tal cual. La verdad, Juan, que da para hablar horas. Sí, totalmente. Horas. Nosotros, por una secuencia de tiempo de stream, te tenemos que despedir, pero por supuesto, recontra mil agradecido, porque verdaderamente, seguramente no contás con tanto tiempo como para decir, che, me doy un ratito. No. Juan, por supuesto, fue contactado por Pablito. Obviamente dijo, vamos a hablar. No, yo he hecho los talleres de él y realmente son increíbles. Más que recomendados. Sí, por lejos. Yo creo que tendríamos que tener esta posibilidad, en cierta manera, abierto a la comunidad. Entiendo que esto, como bien decíamos, es una lógica también en la que tiene un costo, tu tiempo vale, y esto es así. Pero tendría que ser verdaderamente masivo, ¿no? Porque estamos entrando en esta ola que irrumpió. Ya estamos. Recién decía, ¿no? Sí. Hablábamos de prompt y de pronto los medios digitales de comunicación te ponían un prompt para que puedas crear imágenes con el nuevo, particularmente con la nueva versión de ChatGPT, que ya quedó vieja, quedó atrás, porque ahora están creando otras cosas, con movimiento y demás. Y vos decís, la pucha. Ya no. La velocidad es increíble. Y el ritmo de la competencia también lo estimula, pues cada empresa que va creando en eso. Pero además la demanda de consumo, ¿no? Porque estaban todos copiando eso y terrible. Y creando. Con las imágenes japonesas, es decir, claro, de Ghibli, no me acuerdo. Claro, estudio Ghibli y de todo lo que se te ocurra. Estudios, Pixar, todo. Pero bueno, más que agradecido. Lo dije mal, no era Ghibli, no sé si es Ghibli. Sí, muy bien. Bueno. Más que agradecido con vos, Juan. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo, que fue acá el primer contacto. Muchas gracias a ustedes dos también. Así agradecidos. Que, cuando quieran, vuelvo y seguimos charlando. Por supuesto, porque la verdad que es apasionante y es un tema de actualidad todo el tiempo. Gracias.